¿Cómo están mis queridos hermanos? Que el Señor me los bendiga. Estamos muy contentos de poder llegar a sus hogares o al lugar donde se encuentren en este momento recibiendo esta transmisión. Hoy quiero compartir con ustedes un principio fundamental y una aplicación de un don, no, más bien de un don, de un fruto del Espíritu Santo que se llama dominio propio. Pero quiero aplicarlo en la parte de las finanzas y de nuestra administración. Dice en Proverbios capítulo 21, versículo 17, hombre necesitado será el que ama el deleite. El que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. El problema no son los deleites, sino el amor que le ponemos a ellos. Por eso el versículo aclara que el hombre necesitado será el que ama los deleites, porque al amarlos pierdes la objetividad de tu economía. Cuando nosotros comenzamos a amar aquellas cosas que nos producen deleite, nosotros perdemos la objetividad, dejamos de ser prácticos en las cosas más importantes. No está mal desear cosas en la vida. Lo que no hay que hacer es amarlas para poder ubicarlas en el lugar correcto, sin terminar en la pobreza a causa de ellas. El no amar a los deleites nos permite prescindir de algunos de ellos en pro de un objetivo a cumplir en nuestra vida. Esto hará que podamos crecer económicamente. Por ejemplo, podemos prescindir de vacaciones a cambio de ahorrar para comprar algo más valioso. Podemos prescindir de esparcimiento a cambio de estudiar una carrera. En lugar de perder el tiempo, nos dedicamos a estudiar. Podemos prescindir de un vehículo a cambio de realizar un emprendimiento. Podemos prescindir de tiempo libre a cambio de desarrollar un ministerio para servir al Señor. Para crecer económicamente y en cualquier orden de la vida, se necesita tener sentido de recompensa y no de gratificación. ¿Por qué? Porque la recompensa implica sacrificio, pero produce resultados perdurables, mientras que la gratificación es inmediata, pero produce resultados intrascendentes. La diferencia entre los que crecen económicamente y el resto es que los que crecen económicamente se dan los gustos al final, mientras que el resto se los da al principio. No es que no disfruten de los deleites, sino que lo que saben hacer, más bien, sino que saben hacerlo en el momento oportuno. Se van de vacaciones después de haber comprado esa cosa valiosa por la que se habían estado evitando vacacionar. Se van después salen a pasear, por ejemplo, se dan un paseo grato después de haber estudiado, después de haber alcanzado un objetivo estudiando. Compran un vehículo después de ya tener el negocio caminando y disfrutan del tiempo libre una vez que han servido al Señor. Para crecer económicamente es imprescindible ser alguien de carácter. Por eso hay gente que, habiendo dispuesto de una casa gratis durante años, no supo ahorrar durante ese tiempo para comprar la propia. Y ese es un error que cometen muchos jóvenes especialmente, que viven en la casa de sus padres por años y en lugar de tener en el pensamiento que no están pagando renta y en lugar de agarrar ese pensamiento de decir, ok, voy a hacer como que pago renta y esto que debería de estar pagando como renta lo ahorro para que un día yo me pueda comprar mi propio apartamento, mi propia casa, lo que sea, se lo gastan en deleites, se lo gastan en cosas, porque quieren que vean que tienen plata. Sé inteligente, piensa con cordura, piensa hacia tu futuro. Hay que tener carácter para hacer este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces perdemos el tiempo y perdemos dinero. Muchas veces perdemos también las oportunidades. No te olvides que el que ama los deleites será siempre un hombre necesitado, una persona necesitada. Es decir, no podrá crecer económicamente ni en ninguna otra área de su vida. Así que hoy yo bendigo tu vida para que puedas desarrollar dominio propio, que el fruto del Espíritu Santo que se llama dominio propio crezca en ti de una manera manifiesta y poderosa y que te ayude a disfrutar de las cosas, pero siendo objetivo
en el lugar que le asignas a las mismas, teniendo carácter para poder buscar la recompensa y renunciar a la gratificación. Te bendigo en el nombre de Jesús para que recibas entendimiento con esta palabra y que puedas ver las cosas más importantes y las puedas priorizar de manera sabia. Te bendigo en el nombre de Jesús para que tú, tu familia y los que te rodean sean bendecidos con lo que haces. Mis amados, no quiero dejar de animarlos para que le presentemos al Señor nuestras ofrendas con amor, con agradecimiento, como dice la palabra del Señor, que le demos al Señor, que lo honremos, dice, con nuestros bienes. Y Él, dice la Escritura, llenará nuestros lagares, llenará nuestras cuentas, pagará nuestras deudas si lo hacemos con sabiduría. Así que en el nombre de Cristo les animo a que no dejemos de honrar al Señor de esta manera. Aquí en la parte de abajo vas a encontrar el número de la cuenta del banco de la iglesia donde puedes enviar tus ofrendas. Y una vez más quiero rogarles, suplicarles que estemos orando por nuestra hermana Adriana Celis. Ella está en el proceso en este momento de su operación. Ha estado realmente sostenida de una manera sobrenatural por el poder de Dios en este tiempo. Los médicos están asombrados de lo que está pasando con ella, pero nosotros como cuerpo de Cristo no la soltemos. Estemos clamando a Dios por ella, que el Señor le dé gracia y favor en todo el proceso, en todo el protocolo que tiene que llevar. Así que vamos ahora a prepararnos para recibir la palabra que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Bien, mis amados hermanos, estamos para continuar con nuestra enseñanza en el libro o en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo número 1, y vamos a ver los versículos del 18 al 23. Me gustaría que si tienes tu Biblia, ya sea el libro o el dispositivo, lo mantengas abierto para que veamos estos versículos poderosos en los que vamos a entender por qué, o más bien, qué es lo que hace Cristo hoy y por qué en nuestras vidas y en su plan para con nosotros. La presencia y el plan y el poder de Cristo están disponibles para todos los hijos de Dios. Pero si no tenemos cuidado, viviremos como si nunca hubiéramos conocido a Cristo y no necesitáramos su poder. Debemos aprender a estar conectados y permanecer conectados a ese poder incomparable que es tan fenomenal que no hay palabras para describirlo. Alguna vez, no sé si te ha pasado esto, que alguna vez, recuerdo que nos sucedió una vez que fuimos a un retiro, llegamos al lugar y cuando quisimos abrir las llaves del agua, no había agua y habíamos varias personas ahí y dijimos, ¿qué vamos a hacer? O sea, vamos a estar 3 días acá y no hay agua. Y empezó el movimiento, ¿verdad? ¿Qué íbamos a hacer? No había agua, trataron de comunicarse con las personas. Y recuerdo que en eso llegó el guardián y le dijimos, mire, no hay agua. Entonces él dice, no, sí hay. Lo que hay que hacer es abrir la válvula que conecta la casa con la fuente que viene de la calle. Entonces todos nos reímos y a veces pasa eso, ¿verdad? Que el problema no está en que las llaves no tienen agua, sino que la fuente principal no está conectada a la casa. Algunas veces nos pasa a nosotros lo mismo. Podemos tener problemas de conexión con nuestra fuente de poder espiritual. No es un problema con la fuente, sino con la conexión a la fuente. El gozo del Señor que una vez brotó del grifo se seca y sentimos que estamos tropezando por la vida en la oscuridad. Decididos a manejarnos por nuestra propia cuenta, podemos aprovechar nuestra propia sabiduría para tomar decisiones o reunir nuestras propias fuerzas para enfrentar los desafíos. ¿Cuánto nos identificamos con esto, mis hermanos? Que tratamos de hacer las cosas con nuestras fuerzas, tratamos de hacer las cosas con nuestra impresionante sabiduría y siempre nos encontramos con problemas. Sin embargo, ninguna cantidad de fuerza de voluntad puede sustituir el poder espiritual. Cuando nos esforzamos más por manejar nuestros propios problemas, operamos desde la autosuficiencia carnal, declarando con nuestras palabras o con muchas palabras, puedo hacerlo yo mismo. Ese enfoque
garantiza el fracaso. Un mejor plan es admitir nuestra debilidad y concentrarnos en reconectarnos con nuestra fuente de poder espiritual, que es Jesucristo. ¿Qué poder tiene Cristo ahora? ¿Cómo se relaciona su función con nuestro bienestar espiritual? ¿Y cómo podemos conectarnos con Él? Eso es lo que vamos a averiguar hoy. Según Pablo, cuando Dios ilumina nuestro corazón, descubrimos por qué Dios nos puso aquí. Descubrimos la esperanza de su llamamiento en nuestras vidas, como dice el versículo 18, y nos enfocamos en lo que es nuestro, su herencia en los santos, y confiamos en quien nos da su poder, la incomparable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, como dice el versículo 19. El poder de Dios está disponible para nosotros a través de Cristo. ¿En qué áreas de tu vida necesitas su poder? Yo te pregunto, ¿en qué áreas de tu vida estás necesitando el poder de Dios en este momento? Lleva estas necesidades al Señor en oración y pídele que te dé poder incluso ahora, mientras oímos su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias y en el nombre de Jesucristo te rogamos, Señor, que mientras escuchamos esta palabra, esta predicación, Señor, tú nos abras el entendimiento para conocer, Señor, la fuente a la cual nosotros debemos acudir siempre y nunca desconectarnos, Señor. Que siempre estemos conectados al poder, a la supereminente grandeza de tu poder, Señor, para conducirnos en esta vida. Enséñanos hoy, Señor, a saber cómo conducirnos en este mundo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dice en Efesios capítulo 1, versículos 19 al 23. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la acción de su fuerza poderosa, la cual operó en Cristo, y lo resucitó de entre los muertos, y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza de todo, pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Mis amados, hay evidencia de que Dios manifiesta su poder por nosotros a través de Cristo. Dice el versículo 19 y lo describe Pablo, primero como el poder de Dios, y luego en los versículos 20 al 23 Pablo demuestra el poder de Cristo. Entonces, cuando Pablo describe la grandeza del poder de Dios, su entusiasmo por el tema y la manera en que lo describe pareciera que salta de la página hacia nosotros. Y dice con trazos muy atrevidos. Mira cómo escribe el adjetivo superando o siendo más grande. Dice, la palabra griega es uperbalo, un concepto que es difícil de traducir con una sola palabra en español. De hecho, los adjetivos que usa la Nueva Traducción Viviente en español y la Biblia amplificada en inglés para describir la grandeza del poder de Dios en Efesios 1:19, Pablo elaboró esa palabra en 3 sinónimos. Dice, la obra del poder de su fuerza. Lo puedes ver en el versículo 19. Dice, la obra del poder de su fuerza. Que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios. La increíble grandeza del poder de Dios en nosotros. ¿Qué crees que estaba comunicando Pablo acerca de nuestra capacidad para medir la grandeza del poder de Dios? Veamos primero esta palabra poder. Se refiere a una fuerza viviente, espiritualmente dinámica. Esta palabra significa trabajar, significa fuerza, significa poder o poderoso. Y describen muy detalladamente este poder. Ahora, estas palabras lo describen como enérgico, inherente o perteneciente a Dios y capaz de vencer la resistencia respectivamente. Este es el poder de Dios que está disponible para los creyentes, para ti
y para mí que hemos creído en Cristo. La supereminente grandeza de su poder. Este es un poder que no se puede describir tan fácilmente. Es un poder grandioso que reposa en nosotros y que está a nuestra disposición para el momento en que nosotros necesitamos vivirlo. Pablo está diciendo esto. Ojalá tengan el tipo de motivación dinámica, vigorizante y contundente que resulte en la conquista de cualquier dificultad que encuentren, vista o no vista, familiar o desconocida, abrumadora y común, sea lo que sea, que conozcan ese poder. Eso es lo que Pablo está pidiendo en oración para que nosotros conozcamos, que ese poder nos sea conocido. Ahora, viene Pablo y los versículos 20 al 23 empieza a hablar de la demostración del poder. Jesucristo personifica el poder de Dios a través de 4 demostraciones significativas. ¿Cuáles son? Las 2 primeras demostraciones del poder en Efesios 1, 19, en la segunda parte al 20. Dice, cuando Cristo se sentó a la diestra de Dios en los lugares celestiales, recibió la máxima autoridad. ¿Cómo describió Pablo la autoridad de Cristo? Mira lo que dice el versículo. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también en el venidero. Pero llamo tu atención a esa frase, no solo en este tiempo. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el significado de la afirmación de Pablo sobre Cristo a la luz de la situación del mismo Pablo? Recuerda que cuando Pablo escribió estas palabras, él estaba detenido esperando un juicio con César, quien era considerado la máxima autoridad del mundo y adorado como un Dios. Después de resucitar a Cristo de entre los muertos, ascenderlo al cielo y sentar a Jesús a su lado, Dios demostró la grandeza de su poder de otras 2 maneras. Pero déjame, antes de pasar a estas otras 2 formas, en medio de una situación difícil, en medio de una situación que parecía no tener solución, en medio de Pablo estar en las manos del supremo poder terrenal de aquel tiempo, las manos de César, él dice que sobre esas manos hay uno al cual se le dio el supremo poder, encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y por encima de todo nombre que se nombra, el nombre de Jesucristo. Esto, mis amados, es reconocer la demostración del poder de Dios en la persona de Jesucristo. Vamos a la segunda manifestación o demostración. Dice, Efesios 1:22, ¿qué poder tiene Cristo ahora en su posición en el cielo? Dice, Dios, escucha, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza de todo. Dios resucitó a Cristo de los muertos, lo sentó a su diestra, le dio autoridad sobre todas las cosas y lo puso sobre todas las cosas en la iglesia. ¡Qué pensamiento tan tremendo, mis amados! El Padre le dio a Cristo el poder y ahora se lo da a los que están en Él, si tan solo nos conectamos con Él a través de Cristo. Todo el poder de Dios le fue dado a Jesucristo. Y Jesucristo fue puesto como cabeza de la iglesia. Y todo lo puso bajo sus pies. Su cuerpo, que es la iglesia, los pies del cuerpo de Cristo, dice, bajo esos pies está todo lo que está bajo el dominio de Dios. Entonces, mis amados hermanos, si tan solo nos conectamos con Dios a través de Cristo, toda circunstancia queda bajo el control de Dios. Así que no tienes nada de qué preocuparte. Entonces, Cristo es la cabeza de la iglesia, de la tumba al trono. Cristo ascendió al cielo para recibir la autoridad sobre todas las cosas. Pero Él no se relaciona o se relacionó con sus seguidores como que fuera una deidad distante, como todas estas deidades de los paganos en que sus dioses son lejanos. No, Él se acercó a nosotros en una íntima conexión como cabeza de la iglesia.
Mira qué detalles dio Pablo sobre Cristo y su iglesia en los versículos 22 y 23. Él dice que la iglesia es llena y completa por Jesucristo, pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena a plenitud, que todo lo llena en todo. ¿Qué significa eso? ¿Y de qué manera Cristo nos llena y completa? ¿Cómo se relaciona el papel de Cristo con nuestro bienestar espiritual, amados? Así como un cuerpo físico no puede funcionar sin cabeza, la iglesia ni siquiera existiría sin Cristo. Entonces, con Cristo como cabeza de la iglesia, Dios nos une a Cristo, dice Gálatas 3:27. Nos da vida en Él, dice Primera de Juan 5:11. Y nos da poder para hacer lo que solo Cristo puede hacer a través de nosotros, como dice Colosenses 1:29. Necesitamos, mis amados, su poder, particularmente en nuestra lucha contra las fuerzas invisibles de nuestro enemigo, el diablo. Nuestra lucha contra las fuerzas espirituales es real. No es un cuento, no es un mito. Las fuerzas de las tinieblas contra las que estamos indefensos sin Cristo. Veamos lo que Pablo dice acerca de esta pelea, de esta lucha contra nuestros enemigos y las categorías en las que lo divide en el capítulo 6, versículo 12 de esta misma carta. Dice: la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados, contra potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestro campo de batalla, mis amados hermanos, no es físico, sino espiritual. Y el diablo usa estrategias contra nosotros que son engañosas y poderosas, como dice en el capítulo 6, versículo 11 de esta carta. ¿Cómo ganamos nosotros esta victoria? ¿Cómo nosotros nos enfrentamos a este enemigo en esta pelea? Ciertamente, no confiando en nuestras fuerzas. ¿Qué mandato dio Pablo en este capítulo 6, versículos 10 y 11? Nuestra única esperanza en nuestra lucha contra la oscuridad es conectarnos con nuestro Señor y su poder. No hay otra manera. No hay otra manera. Aquí no valen fetiches, aquí no valen velitas, aquí no valen estampitas, aquí no vale nada de nada. Aquí solamente vale conectarnos con nuestro Señor y su poder y la autoridad de su nombre. Cristo mostró su fuerza en su humildad, en su dependencia del Padre. Él nos modeló de qué se trata la vida cristiana, en una conexión absoluta con el poder divino. La desconexión conduce a la disfunción y la conexión conduce a la victoria. Entonces, ¿cómo podemos conectarnos con Cristo? Una forma es seguir el propio ejemplo de Cristo de conectarse con su Padre. Jesús vivió en dependencia constante con el Padre. Él confesó y dijo de esta manera en Juan 5:19: les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, hace solo lo que ve hacer al Padre. Todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. La actitud de sumisión de Jesús nos muestra cómo tener una relación de confianza tanto con Jesús como nuestro Salvador, como a través de Él con nuestro Padre Celestial. Pablo modeló una mentalidad similar. Él dijo: un aguijón en la carne, dice, que me aflige cada día. Y Pablo llegó al punto en que tuvo que depender de Dios. Paradójicamente, la debilidad de Pablo se convirtió en un camino hacia un poder mayor del que podría haber logrado si hubiera estado sano. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo, cuando Pablo oró pidiendo alivio, le dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. ¿Por qué? Porque mi poder funciona mejor en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Mis amados hermanos, ¿cuál es la clave para mantenerse conectado con nuestro Padre? Una mentalidad de oración, de dependencia constante. Si nosotros pudiéramos pedirle a nuestro Padre y decirle: Señor, yo no sé qué me deparará el día, pero sé que hay pruebas que enfrentaré.
Porque cada mañana, mis amados hermanos, no sabemos qué trae cada día. Dice, cada día traerá su propio afán. No sabemos con qué nos vamos a enfrentar, pero necesitamos nosotros poner el día en manos de nuestro Padre. Siento que la presión aumenta, Señor, y me arrepiento de los pecados pasados. ¿Por qué no debemos, mis amados hermanos, arrastrar pecados sin confesar delante de nuestro Padre? Le pedimos y le decimos, Señor, quítame todo lo que me detendría y agotaría mi energía. Todo aquello, porque como dice en la carta a los Hebreos, que nos despojemos de todo peso, de todo lastre y del pecado que nos asedia. Dame el tipo de fuerza motivadora, Señor, y autoridad y poder que solo puede venir a través de tu Hijo. Mis amados, hoy que está tan de moda términos como energía, como fuente, como poder, y que la gente las está consiguiendo en un montón de cosas, en el pensamiento positivo, en leyes extrañas, déjame decirte algo. Tú como creyente en Cristo, deja de estar buscando satisfacer tu sed en cisternas vacías. El único lugar donde puedes encontrar lo que necesitas es en Cristo Jesús y en tu conexión con el Padre. Si tu vida se ha estado sintiendo vacía, es porque te has desconectado en tu relación con el Padre. Pídele que el Espíritu Santo te llene de tal manera que viva a través de ti sus habilidades victoriosas y conquistadoras. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos fue dado para poder vivir vidas victoriosas en Él. Pídele al Señor, usa mi voz, mis manos, mi mente y mi voluntad hoy como tus herramientas. Pablo dijo que nosotros presentemos nuestros cuerpos, nuestros miembros, como miembros de la justicia y no de la injusticia, no de la impiedad. Así que dispongámonos cada mañana a ser usados por nuestro Padre. Líbrame, pidámosle al Señor, líbrame de la trampa de pensar que soy una víctima en este mundo intimidante y abrumador. Y recuérdame que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y pídeselo en el nombre de Jesús, porque la Biblia dice que todo lo que pidamos en su nombre, lo recibiremos. Mantente conectado con tu Padre de esta manera y tú vas a ver una vida transformada por el poder de Dios. Así que esta disciplina de oración, mis amados, te mantendrá conectado con Dios y su poder a través de Cristo. Recuerda, Cristo tiene la máxima autoridad sobre todas las cosas. No existe una fuente de poder más grande en la tierra o en el cielo. No existe. Así que no acudas a fuentes que no son válidas, que no son para ti. La fuente para ti como creyente en Cristo está en Él y solo en Él. Todo lo demás es basura. Así que te animo a que el día de hoy nosotros nos acerquemos a nuestro Padre y hagamos una oración sencilla pero poderosa, pidiéndole ser reconectados si es que nos hemos desconectado. Si tú te acercaste a esta transmisión buscando encontrarte con Dios, has llegado al lugar correcto. Este es el día, esta es la hora en que si en este momento le abres tu corazón al Señor y le dices, te recibo como Señor y Salvador, tú vas a ser adoptado como hijo de Dios y comenzarás una vida que será lo que nunca pensaste que fuera. Como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni nadie ha pensado, son las que comenzarás a vivir en el reino de Dios. Por lo que dice la Escritura, que vas a nacer de nuevo, vas a tener una nueva experiencia de vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vendrá a ti y vas a tener una nueva vida. Así que espero que estés abriendo tu corazón al Señor y le digas que le recibes como Señor y Salvador. Y tú, mi hermano, mi hermana, acompáñame junto con estas queridas personas que están abriendo su corazón a Cristo y vamos a orar todos juntos en este momento. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor, por recordarnos que fuera de ti no podemos permanecer, Señor. Como dice tu palabra, tú eres, Señor, el tronco principal y nosotros somos las ramas. Fuera de ti, nada podemos hacer, Señor. Hoy nosotros, Padre, te pedimos perdón por estar buscando, Señor, fuerzas y ánimo en otra fuente que no eres tú.
venimos a ti, la fuente principal, para recibir de ti, Señor, la ayuda y el auxilio en este tiempo, Señor, de absoluta necesidad, Señor. Te necesitamos, Padre. Auxílianos, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Señor, que tu Santo Espíritu llene nuestros corazones y que nuestras mentes, Señor, se aclaren, que como aquel día, Señor, en que Absalón, Señor, que Jonatán, al probar la miel, Señor, persiguiendo a aquellos enemigos, la miel le aclaró su pensamiento y la vista, Señor, de esa misma manera hoy. Tu Santo Espíritu, Señor, a través de tu palabra, nos aclare nuestra mente, nos aclare nuestra vista y seamos reconectados, Señor, con tu poder, con tu favor, con tu fuerza, Señor, para seguir andando. Y sigamos, Señor, cumpliendo tu propósito y tu voluntad en este mundo. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y, Señor, queremos seguir avanzando, agradándote en todo. Gracias, Señor. Amén y amén. Mis amados, les doy gracias a Dios por sus vidas y clamo que en todo sean bendecidos, que este día sea un día bueno para cada uno. Tengan un feliz domingo, disfrútenlo con su familia, disfruten a sus hijos, llamen a sus familiares que están lejos, traten de tocarlos con palabras amorosas. Y quiero decirles que ya estamos cerca de tener nuestras reuniones presenciales, estén orando por eso y pronto tendremos buenas noticias. Por ahora no se desconecten, que tenemos algo especial con nuestros hermanos de alabanza para adorar juntos al Señor. Y no dejen de orar por nuestra hermana Adriana. Dios me los guarde, Dios me los bendiga. Les abrazo y les amo con todo mi corazón. Hasta pronto. Gira en torno a ti y toda tu obra se postra ante tu majestad, ante tu autoridad. Toda tormenta se sujeta, pensamientos se rinden ante tu autoridad.